a partir de este punto. Bien, como ustedes trabajaron con el licenciado Juan Pablo el tema de la planeación, sabemos que planeación es visualizar hacia el futuro, es partir de un análisis situacional. Para que los planes puedan concretarse, deben de partir de un análisis fáctico, deben de partir del comprender en dónde me ubico y hacia dónde quiero llegar. Y es por eso que el hablar de la herramienta FODA o hablar del diagnóstico administrativo FODA es uno de los tantos que podemos utilizar para conocer la situación de la empresa. Sin embargo, este es uno de los que más se utiliza porque es fácil de comprender, porque pues es práctico. Entonces, casi la mayoría pues sabemos que es un FODA o utilizamos un FODA, pero no es el único diagnóstico administrativo que existe. Esto surge porque cuando nosotros trabajamos planes, los planes tienen que ser lo más congruente que se pueda con la realidad. Y es por eso que el análisis FODA nos permite ubicarnos en dónde estoy el día de hoy y poder tener un panorama de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que tengo. Cuando hablamos del ambiente interno, hablamos de fortalezas y hablamos de debilidades. Cuando hablamos del entorno externo, hablamos de fortalezas y amenazas. E incluso muchos autores dicen el hablar de FODA es hablar de presente y es hablar de futuro. Porque cuando yo planifico, tengo que tener un panorama en dónde se encuentra la empresa y a dónde la empresa quiere llegar. Ahora bien, el hablar de presente es hablar de las debilidades y las fortalezas, dos aspectos que dependen directamente de nosotros. ¿Qué aprendieron que eran fortalezas? Y si me pueden dar un ejemplo de una fortaleza de una empresa. Licenciada, buenas tardes. Buenas Para tardes. mí, quizás una fortaleza de la empresa podría ser las estrategias que utilicen o algunos planes. O sea, por ejemplo, si yo voy a la empresa y analizo y digo, bueno, en esta empresa tienen planes ya estructurados, tienen las estrategias que van a utilizar para competir, para ir para estar estableciéndose un nicho de mercado, para poder estrategias en relación a recursos humanos, estrategias en relación al plan de finanzas. Excelente. Pero tenemos que tener claro que cuando hablamos de fortalezas, hablamos de aspectos positivos que nos ayudan a alcanzar los objetivos, pero que dependen de nosotros. Si, por ejemplo, yo como colaboradora me estoy analizando y digo, bueno, yo como fortaleza tengo que hablo 2 idiomas. Eso es una fortaleza. También, por ejemplo, tengo capacidad para resolver problemas. Soy líder. Todo eso positivo son fortalezas. Pero, ¿cuáles son las debilidades? Dependen de mí, son negativas porque no me permiten alcanzar los objetivos. Y son aspectos malos, ¿verdad? Son aspectos que no nos ayudan. Entonces, por ejemplo, a mí sí me gusta el tema de la docencia, pero me da miedo hablar. O sea, tengo un pánico escénico cada vez que tengo que hablar frente a las personas. Yo me pongo a sudar helado y se me olvida lo que tengo que decir. Si es debilidad, sí, porque depende de usted. Entonces, si usted quiere quitarse esa debilidad, bueno, entonces ingrese a un taller de cómo hablar en público. Y ahí le van a dar estrategias y le van a dar técnicas y pues cómo se quitan los miedos, venciéndolos, a comenzar a hablar en público, ¿verdad? Es uno de los grandes problemas que pasa con los profesionales en proceso. Es que yo sí lo sé, pero me da vergüenza levantar la mano. Es que los demás se van a reír de mí si yo opino. Tenemos que quitarnos ese miedo. Ustedes son profesionales y van a tener que exponer sus ideas ante alcaldes, ante juntas directivas, ante comisiones de extranjero. Entonces tenemos que quitarnos ese miedo. Bueno, como empresa, una fortaleza, mis productos son de buena calidad. Mis clientes hablan muy bien de mi servicio.
tenemos una entrega impecable, en punto. Nos piden las cosas para las 7, entonces estamos ahí esperando a nuestros clientes desde las 6:30. Nuestros productos tienen peso exacto. El empaque de nuestros productos es llamativo. La calidad del producto, de lo mejor, un sabor exquisito y todo lo bueno. Entonces, esas son las fortalezas, todos los aspectos positivos que nos ayudan a alcanzar objetivos y que dependen de nosotros. Y las debilidades, todos los aspectos negativos que dependen de nosotros y que no nos ayudan a alcanzar los objetivos. Muchos autores dicen el presente de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa tiene? Y hablan de las oportunidades y de las amenazas como futuro, porque cuando yo planifico, no solo veo lo que está pasando, me proyecto hacia el futuro. ¿De qué manera me va a repercutir? Por ejemplo, el tema de la pandemia. A muchos nos agarró los dedos de la mano. En los planes no existía eso. Fueron muy pocas las empresas las que tenían un plan de contingencia. Incluso en nuestro país salían muchos memes que el COVID no iba a llegar a Guatemala porque el COVID era mundial y que Guatemala nunca había llegado al mundial. Entonces yo recuerdo parte de esos memes. Y sin embargo, tocó. Y vamos 3 años y no hay modo que nos levantemos. Si ustedes analizan el entorno empresarial, ¿cuántas empresas en nuestro país ya quebraron? Y otras están entre un hilito para irse. Y otras aprovecharon las oportunidades. Por ejemplo, las empresas de telefonía fue la oportunidad del siglo. Hasta la persona más sencilla, hasta la persona que nunca había pensado tener un plan, lo adquirió porque sus hijos están en la escuela, porque el trabajo, ahora teletrabajo, porque yo tengo que recibir mis clases también en línea. Entonces todos adquirimos de una u otra manera un plan de internet. Si no es un plan fijo por minutos o lo que sea, pero lo adquirimos. Incluso muchos de nosotros tuvimos que cambiar nuestro teléfono. Los que decíamos, no, hombre, yo para qué quiero un teléfono caro si yo ando en camioneta, con el que tengo suficiente. A muchos les tocó cambiar su teléfono porque por lo menos una gama media para poder recibir sus clases. Entonces las empresas de telefonía, esta fue una oportunidad de oro para ellos. Dense en cuenta cómo hasta el día de hoy los planes de 50 megas, 100 megas y que esto y que el otro y que aquí, que allá, es parte de la necesidad que todavía existe. Las empresas, por ejemplo, que elaboraban mascarillas, de la noche a la mañana desaparecieron del mercado y aparecieron con un triple o un cuádruple en cuanto al precio. Aprovecharon la oportunidad. Es por eso la necesidad que cuando planificamos, veamos el horizonte de la empresa. ¿Qué aspectos podrían presentarse y van a generar una oportunidad, van a generar un beneficio para nosotros? Y las amenazas, la principal amenaza para toda empresa es la competencia. Y son aspectos negativos que nos afectan y que no dependen de nosotros. Por ejemplo, en el sistema bancario, vemos cómo el incremento en las tasas, pues a la larga repercute. Si las empresas tienen préstamos para poder salir adelante, esto implica que van a tener que pagar más intereses. Entonces vemos cómo todo lo que está en el entorno nos afecta. Y es por eso la necesidad de que cuando planificamos podemos observar todos esos elementos. Entonces, ¿por qué todo esto como antesala a una planeación estratégica? Ustedes también trabajaron con el licenciado Juan Pablo y hablaron de los planes que existen en una organización. En una empresa hay planes estratégicos, planes tácticos y planes operativos. Los planes estratégicos son planes globales que afectan a toda la empresa y se proyectan a un largo plazo. Los planes tácticos se generan a un mediano plazo. Generalmente se dan en cada una de las gerencias. La gerencia de mercadeo tiene su plan táctico o plan funcional.
La gerencia de recursos humanos, perdón, también tiene su plan táctico. Y así cada uno de ellos establecen las diferentes tácticas que van a utilizar para poder alcanzar las estrategias de la empresa. Y por último, pero no menos importante, los planes operativos, los cuales nos sirven de base y son las acciones a través de las cuales podemos concretar los planes estratégicos. Entonces, una empresa tiene diversos tipos de planes dependiendo del nivel en que estemos, pero todos son importantes. Como les decía al inicio, acá lo que tenemos es una introducción a lo que es la planeación estratégica. El hablar de planeación estratégica es hablar de un plan global, un plan que nos ayuda a nosotros a nivel general de la empresa. Este está elaborado por la alta gerencia, es decir, gerente general, junta directiva, gerente de cada área, y a través de él es que se establecen las principales acciones a utilizar dentro de la empresa. Entonces, el hablar de planeación estratégica es hablar de un plan global a través de la cual se detallan objetivos, estrategias, cumplimientos de los propósitos. ¿Qué propósitos? Misión, visión, valores de la empresa. Cuando nosotros hablamos acerca de la planeación estratégica, es considerar todos los elementos, personas o recursos humanos, físicos, los recursos financieros, de qué manera todos estos recursos se van a integrar en un plan de largo plazo. Entonces, es por eso que cuando hablamos de planeación estratégica tenemos que tener una antesala del por qué el FODA, porque toda planeación estratégica parte de conocer la situación actual de la empresa y hacia dónde queremos llegar. El hablar de planear representa, nosotros dijimos, establecer objetivos, fijar estrategias y sobre todo tomar decisiones que van a repercutir en el futuro de la empresa. Hago una pauta para preguntarles si existe alguna duda, algún comentario, alguna anécdota donde ustedes hayan trabajado o hayan participado ya dentro de lo que es un plan estratégico en una empresa. Adelante, Freddy. Licenciada, disculpe, yo una consulta. En esta situación de crisis que usted nos ha descrito, ¿verdad? Que está pasando ahorita la economía mundial, hay sectores que se ven afectados y tienen que tomar decisiones inmediatas ante un cambio radical, digamos, en el mercado del producto en el que ellos producen. Digamos, voy a poner un ejemplo, ¿va? Supongamos que el fertilizante, que es algo de lo que se estaba hablando, va a estar escaso, se va a escasear y el precio se va a incrementar. Muchos productos, Ajá. Freddy. Incluso si lo vemos, por ejemplo, en el tema de los fletes marítimos. De hecho, muchas empresas en nuestro país, parte de su quiebra ha sido la falta de productos. Por Ajá. ejemplo, sabemos que China es uno de los principales abastecedores del mundo. Y, por ejemplo, especialmente las empresas de jabón o que fabrican plásticos o que fabrican algún tipo de producto que requieren de alguna materia prima que viene de China, estos se encuentran prácticamente varados, que fue lo que nos pasó. Incluso no vayamos tan lejos. Les cuento, por ejemplo, el día viernes fui al cementerio para solicitar la lápida de mi madre. Cuando mi papá falleció, fue un mes para que me la entregaran. Hoy son 5 meses para entregármela. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Y luego resulta, ¿cuál es la situación? Es que sabe qué pasa con el tema de COVID. La producción, cuando el país se cerró, solo podían trabajar hasta las 3 de la tarde o 2 de la tarde porque por el horario que había en cuanto a los cierres del país o la hora que habían establecido para poder trabajar. Entonces fue retrasándose y retrasándose y retrasándose el trabajo. Y luego cuando vino el tema de COVID, que ya pues los cementerios permitieron que también
se podían enterrar en cementerios privados. Nosotros llegamos a tener casos hasta de 20 entierros en un mismo día. Y entonces repercute, y usted tiene toda la razón. Este tema no va a parar ahorita. Ahorita estamos viendo ya consecuencias, pero todavía falta ver más. De hecho, Estados Unidos ya está hablando de una recesión para los próximos años, ni siquiera meses, para los próximos años. Y si ustedes tienen familia o conocidos en Estados Unidos, ellos acaban de sufrir esa crisis del alarme de que guardando papel higiénico, había veces que llegaban a los supermercados y ya no había papel, porque la gente comenzó a comprar y a comprar y a comprar por el hecho de quedarse sin materias primas para poder producir. No sé qué más quiere agregar Freddy o me quiere preguntar. Sí, licenciada, es que yo la idea es que como la crisis económica es global, ¿verdad? En todo tipo de producto y no hay uno solo que se salve. Entonces la planeación estratégica me imagino que contempla, ha de contemplar estas situaciones de emergencia, digámoslo, ¿verdad? Que se dan. Sí, lo que pasa es que la planeación estratégica se proyecta a largo plazo, Freddy. O sea, una planeación estratégica, antes se hablaban de planeaciones de 20 años, pero ahora eso ya no funciona, porque el mercado es tan cambiante que hoy usted puede estar pensando algo y al año siguiente, 2 años, cambia. Entonces, generalmente la mayoría de empresas cuando habla de plan estratégico está hablando entre 3 a 5 años. Y es ahí donde tenemos que tener esa visión de poder ver dónde estamos el día de hoy y dónde queremos llegar en el futuro. Por ejemplo, pensemos en una empresa guatemalteca que se va a dedicar a la producción de legumbres, lechugas, etcétera, zanahorias, verduras en general, y que el propósito es exportar. Usted tiene que ver para ello cómo ha sido el tema del mercado, por lo menos en unos 5 años, estudiarlo. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos ver cuál es el comportamiento y cuál es la tendencia que tiene. Por ejemplo, empresas guatemaltecas que se han dedicado a exportar los gallitos que nosotros decimos que son los que se utilizan para la Navidad. No sé si ustedes los conocen. Sí, licenciada, sí. O el musgo, porque en nuestro país es rico. O sea, nosotros tenemos de todo eso, pero en otros países no hay. Por ejemplo, yo conozco empresas guatemaltecas que han estado exportando este tipo de productos a Holanda. Sin embargo, el año pasado se quedaron totalmente parados. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en San Pedro. San Pedro Zacatepeques se caracteriza por sus maquilas y parte de los trabajos que ellos hacen son únicos, trabajan con franquicias y ahorita están totalmente parados. Tema guerra, porque hay bloqueo económico, aunque no se mire, hay bloqueo económico. Por ejemplo, si usted le exportaba a Rusia y ahora con el problema, pues Estados Unidos dice no puede exportar a Rusia. Si, por ejemplo, la empresa es, vean lo que pasó en el mismo Rusia, lo que pasó con McDonald's. Entonces, créanme que toda empresa, por pequeña que sea, debe de proyectarse al futuro. Muchas pequeñas empresas no hacen planeación estratégica porque sale muy cara. Y recordemos que no podemos ir con algo que nos genera más costo que beneficio. Pero la planeación estratégica es eso, Freddy, es mirar hacia el futuro y pensar por lo menos en 5 años. Vean ustedes cómo las empresas, las instituciones plantean una misión, una visión, y cada vez que, pues, ¿para cuándo? Para 5 años. Y ya viene y cambia. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos hablaba de un plan estratégico 2022. Ya el 2022 está encima. Ya ese plan estratégico, ahora hay que pensar en un plan estratégico 2027, 2030. ¿Por qué? Porque todo cambia y tenemos que proyectarnos a lo que está pasando. Y así en cualquier institución. Y entre más grande sea una empresa, más compleja va a ser su planificación, Freddy. Pensemos en los bancos. ¿Cuántos bancos han desaparecido? Han sido absorbidos por otros. Nuestro país ha pasado por eso. Incluso, por ejemplo, en el caso de Banco Industrial, una empresa sólida, pero un 70% de sus temas de seguros y todo lo demás lo sigue manejando de Occidente, que era como se llamaba el banco antes, pero ahora el resto de aspectos financieros
los maneja el Banco Industrial. Entonces vemos incluso cómo van ahora, pues es inversión colombiana en nuestro país y vemos cómo cada vez van dándose nuevas tendencias y nuevos cambios en el mercado y hace también que las empresas se adapten. La planeación, como dijimos al inicio, no es una caja mágica con la que yo resuelvo los problemas. Porque el pensar como ya planifiqué, ya todo va a estar bien, es mentira. Siempre hay contingencias, siempre hay emergencias, pero cuando nosotros, de cierto modo, nos adelantamos a ello y vemos cuál es el panorama, cuál es la ruta que las empresas llevan, podemos, de cierto modo, tomar algunas medidas para poder hacerle frente a las contingencias, Freddy. Sí, gracias, licenciada, yo le agradezco bastante, sí. No, gracias. Y créame que, pues yo creo que no resolví ninguna duda, sino que solo intercambiamos los puntos de vista, porque el hablar de planeación estratégica es hablar de una planeación global y dice que la planeación estratégica es un marco que encierra políticas, que encierra objetivos, que nos habla de normas que están proyectadas a un largo plazo. Que les digo, todo ha cambiado. Y ahora cuando se habla de un largo plazo, tentativamente estamos hablando de 3 a 5 años. Y cuando hablamos del mediano plazo, estamos hablando de 1 a 3 años como máximo. Y cuando hablamos del corto plazo, de 0 meses a 1 año. Porque el hablar de corto plazo es hablar de planes operativos, es hablar de acciones, es hablar de cómo se debe de planificar en cada uno de los puestos de trabajo. Y como les decía, no quiere decir que es la planificación menos importante, al contrario, sin planes operativos, la misión, la visión y los planes estratégicos no se logran. No sé si alguien quiere aportar algo más. Imagino que el silencio es que no. Dudas, Licenciado Juan exactamente. Pablo. No, dudas, compañero. Licenciado Juan Pablo, ¿algún comentario? Pues Es que no. fíjese, licenciada, que esto yo le estaba preguntando porque yo me recuerdo, pues eso no es de ahora, pero sí, hace unos años yo conocí no era una finca, pero era un negocio grande, pues, estaban bien organizados y todo. Y el dueño no quiso cambiar, ¿verdad? Porque el precio del café se cayó y le mostraron oportunidades, opciones para cambiar del café a otros cultivos y él no quiso. Dijo que no, que el café iba a subir, que iba a subir y resultó que quebró, cerró. Entonces yo creo que hay que ser un poco flexibles en ese sentido, ¿verdad? Y Y ver también que no. ambiciosos, y también Sí, ambiciosos. Incluso si ustedes se recuerdan, cuando se habla de las características de la planeación, dice la flexibilidad, el cambio de estrategias. ¿Cuántas empresas han tenido que diversificar? Y vuelvo a tocar este tema de la pandemia que no nos gusta, pero que nos hizo cambiar a muchos. Vean, por ejemplo, cómo Arrow, en el tema de las mascarillas, pues para los chicos que andan muy formalitos y todo, está la corbata y está la mascarilla del mismo color de la corbata. Eso es pensar en lo que está pasando en el mercado. Pralin, por ejemplo, empresa de tejidos que ya muchas personas pues ya no utilizan porque es muy caro el costo de los hilos y todo lo demás, también tocó que producir mascarillas. ¿Cuántas empresas tuvieron que dejar de hacer su actividad normal y dedicarse a producir mascarillas? Por ejemplo, vimos que el alcohol gel, perdón, desapareció de la noche a la mañana del mercado. Y ahora ustedes lo miran en marcas Flushing, en marcas Avon, en muchas marcas de diferentes tipos y diferentes estilos los botes, pero ahí está. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se sigue usando. Es el adaptarnos a lo que el mercado nos va exigiendo, ¿verdad? Incluso vemos cómo en algunos restaurantes ellos colocaron separadores en cada una de las mesas y ahí está la pantalla de vidrio para que no haya mayor contacto. Vimos cómo, por ejemplo, en el caso de Campero y otras empresas, pues los parqueos fueron utilizados ahora también para comer y pues se colocaron toldos, etcétera.
las empresas que no habían pensado, los restaurantes que no habían pensado en comida a domicilio o que no tenían un área de autoservicio, tuvieron que adaptar sus instalaciones para hacer esos cambios. Y otras empresas que ya estaban pensando en esa línea, pues incrementaron sus ventas. Incluso todo lo que ha venido en el país, que vinieron cambiando el hecho de que ya no se podía ir al mercado, que se cerraba todo y que solo las tiendas de barrio o las tiendas en la localidad. ¿Qué hizo? Que mucha gente cambiara. Vean ustedes, yo no sé cómo estarán sus colonias, pero en la mía yo encuentro por lo menos en 2 cuadras unas 8 tiendas o 10, si no es que hay más. ¿Cuántas personas se dedicaron a vender comida? Analicen ahí, por ejemplo, yo no sé, pero en mi colonia ahora venden waffles, panqueques de desayuno, por allá hay otra que vende papas fritas, pollo, todo el mundo vende comida. ¿Qué fue eso? Una medida de respuesta porque nos quedamos sin empleo. Para otras personas que se dedican a la venta de comida también ha sido pérdida, porque el nivel de desempleo es mucho en nuestro país y muchas familias ya no, yo no voy a gastar 10 quetzales ni 8 quetzales en un tamal. Ahí cuando se pueda los hacemos nosotros, aunque no nos queden ricos, pero por lo menos nos ahorramos, dice mucha gente. Por ejemplo, les hablo de Piolindo, una ala de los de ellos o una área de las empresas que ellos manejan, se declararon en quiebra. Personas que tenían 15, 20 años de trabajar sin un centavo de indemnización. ¿Los puedo obligar? No, porque están en quiebra. Y entonces muchas situaciones pasaron y van a seguir pasando. Y está ahí la importancia de una planeación estratégica, incluso en la vida de ustedes. Yo siempre he dicho que ya las carreras de decir, es que soy perito contador, soy secretaria, soy bachiller, perfecto, pero tienen que venir acompañadas de algo extra. O soy electricista, o soy cultora de belleza, o soy herrero. Porque, por ejemplo, yo digo, si yo aprendí el oficio de herrería y ahora estoy estudiando administración, cuando yo dirija ese taller que yo pienso colocar, yo sé cómo hacer las cosas. Vean cómo, por ejemplo, el pensar en terrazas y todo lo demás, yo sé que todavía la gente ahí sigue construyendo, pero la mayoría ahora piensa en un apartamento y cosas como esas, porque es lo que estamos viendo. ¿Qué compramos? Castillos en el cielo, digo yo, porque se derrumba el edificio, adiós mi apartamento y a quién le reclamo, a nadie. Pero bueno, es lo que estamos viviendo. Vean cómo ahora donde la colonia que ustedes vayan o la zona donde ustedes pasen, ahí están construyendo los apartamentos. ¿O no han visto ustedes eso? ¿No se han percatado de eso? Incluso ahora hay una empresa, no nueva, sino que una línea nueva de apartamentos, digamos, en barrios y colonias, donde estamos hablando de, por ejemplo, pagar 2.300, 2.500 mensuales, y uno ya está con la idea de que, bueno, entonces ya es mío, dice uno. Ya no tengo que voy a pagar 2.500 mensuales, pero cuando el dueño de la casa me saque, no tengo nada, sino que yo escucho a los guatemaltecos hablar y dice, es que ahora estoy pagando lo mío. Cuando estamos pagando la casita, cuando estamos pagando el apartamento, yo estoy pagando lo mío, dice. Entonces, vean cómo es esa nueva tendencia. ¿Eso qué es planeación estratégica? Es pensar a largo plazo. El tema de movilidad. Antes uno decía, es que Villanueva 20 minutos para estar en Villanueva. Ahora, ¿cuántas horas son? Más con el túnel que se está haciendo ahí. Mucha gente decidió con esa situación alquilar una casita, alquilar un apartamento en la ciudad para ya no estar viajando todos los días. Yo conozco compañeros de trabajo que ya habían tomado la decisión mucho antes de esto, porque decía, mira, salir de mi casa a las 4 de la mañana, a veces 3:30. Si de repente se quedó algo, un vehículo o algo en la Cuesta Villalobos, ya no llegamos a las 8, llegamos a las 9, a las 10. Y en la noche salimos 7 de la noche, 8 de la noche, y vamos llegando a nuestra casa 10, 11, 12. Somos totalmente extraños. Entonces, vea, ¿por qué hablo de todas estas situaciones? Porque es todo lo que se contempla a la hora de la planificación.
lo que tenemos en el presente y lo que nos rodea. Y les decía, cuando hablaba de la planeación estratégica, las amenazas. ¿Por qué tengo que hablar de amenazas? Porque la competencia es mi principal amenaza. Si estamos hablando de planeación estratégica, en este momento, las 73 personas que estamos conectadas en esta aula somos los mejores amigos del mundo. Somos compañeros, pero en el mercado somos competencia. Todos estamos compitiendo por un puesto de trabajo. Yo, por ejemplo, digo, gente más joven, con, por ejemplo, inglés, otros cursos, etcétera. Incluso la generación millennium, que no tiene ese amarre familiar, decían los expertos. La mayoría de millennials, si me dicen, mire, hay que hacer un viaje al otro lado del mundo, se van. Mientras que las generaciones antiguas, no, es que mi mamá, mi papá, mis hermanos, esto y el otro, y ponemos media excusa para irnos, mientras que las nuevas generaciones son en esa parte más animados. Entonces, todos vemos amenazas. Y la planeación estratégica es pensar en ese futuro 5 años máximo. Por ejemplo, muchas de las universidades que pagaban grandes alquileres por edificios, yo he escuchado algunos, conozco algunas personas, dicen, nosotros ya no vamos a regresar a la presencialidad porque nos ahorramos, por ejemplo, cuánto pagaban por un alquiler de una propiedad. Y ahora ya no, rentamos un hosting, todo el mundo se conecta, etcétera. Entonces, cambiaron su concepto. Otras van a regresar a la presencialidad tarde o temprano porque es parte de lo que hay que hacer, pero van a incursionar en el mercado en línea. O puede ser que sea un sistema híbrido. Planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica es desarrollar nuestras acciones, nuestros objetivos, nuestros procedimientos, pensando en un largo plazo. Y que sobre todo debe de englobar a toda la empresa. O sea, la planeación estratégica no piensa en nada más la gerencia, piensa en todo, desde lo de arriba hasta lo de abajo. Es decir, desde lo estratégico hasta lo operativo está incluido o está inmerso dentro de ese plan global. ¿Alguna duda o comentario? Están bastante silenciosos, licenciado. Sí. No sé si quiere agregar algo. No sé si quiere agregar algo, licenciado. No, por mi parte está Pablo. también ahí muy buena su clase. No sé, compañeros, si tenemos alguna duda. Yo creo que tuvimos que tener claro ya, viendo la base fundamental de la planeación estratégica, como explicó la licenciada, pues yo les dije claramente que siempre se tiene que tener una base real, datos reales respecto, para poder realizar una planeación estratégica, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna duda, compañeros, respecto al tema. Dudas ninguna, Lic. Muy bien. Bien, con respecto al plan estratégico, les decía a ustedes, no solo es para una empresa, es para todo el marco profesional. Por ejemplo, el señor Juan Pablo no me deja mentir, en cada una de nuestras carreras, uno se proyecta en el futuro. Por ejemplo, en países como Honduras, llegó un momento en que la carrera de abogado y notario ya no era funcional. En Costa Rica tuvieron que buscar, por ejemplo, abogado y notario, pero asesor en exportaciones o asesor en el tema mercantil. Tuvieron que buscar otros aspectos, porque hubo un momento en que eran tantos los abogados que ya no había trabajo. Es muy cierto. Porque, perdón, pero hay otras universidades en otros países, por ejemplo, en El Salvador son 3 años de carrera nada más, porque ellos se especializan o de notario o de abogado. Nosotros en la Universidad de San Carlos tenemos ese privilegio que tenemos la doble titulación, pero en el caso de El Salvador sí, digamos que existe mucha competencia, demasiada, ¿sí? A tal nivel de que tienen que incluso migrar de su país y hacer equivalencia en otros países para poder tratar de trabajar, porque no hay trabajo para ellos. Yo conozco compañeros, tuve varios conocidos que venían de El Salvador, que tenían que hacer equivalencias con el fin de poder optar a un trabajo acá en Guatemala, porque en su país no había. Es decir, a veces las competencias que hay en otros países son bastante fuertes, porque el mercado es más, como se puede decir, como un ejemplo, como maquilero, porque, por ejemplo, acá en Guatemala también ya se volvió un poco así, sobre algunas carreras, se vuelven mero maquileras. Incluso estaban hablando en un video que yo vi, que hablaban sobre la Universidad de San Carlos, porque nosotros tardamos más en salir. Hacen la burla de que a veces hay estudiantes que tardan hasta 10 años en salir, en lo que otras universidades en 4 o 5 años salen, ¿verdad?
pero es también a la competencia que existe sobre los conocimientos que se imparten en cada carrera, ¿verdad? Perdón, licenciada, gracias por, por el espacio. Gracias, Juan Pablo. No, y de hecho les digo, ¿por qué los pongo a pensar así? Piense hoy, año 2022, ¿cuántos profesionales han salido de sus carreras? Administradores, auditores, economistas, a nivel Guatemala. No pensemos solo Universidad de San Carlos. ¿Qué va a pasar en el año 2027 cuando usted ya cerró su carrera? Ya está a punto de recibir su título. ¿Cuál es su mercado laboral dentro de 5 años? La administración no solo sirve para la empresa, la administración sirve para administrar nuestra vida. Y es ahí donde digo, la profesión se nos sirve a todos. Es que, por ejemplo, me gradué de perito contador, pero también soy sastre, también soy electricista, también soy plomero. Ah, es que son 1000 oficios. No, no lo ve así. Esa persona tiene más oportunidades que otra que solo tiene un único título. Porque con lo cambiante que es nuestro mercado y la situación de desempleo que nos afecta, ¿qué va a pasar en 5 años más? Los expertos en Chile dicen, en educación, ellos dicen que para el año 2050, si mucho, el 10% de la población va a tener un trabajo de dependencia. Van a ser así como que vistos como la cosa rara porque tiene trabajo en una empresa. Porque el resto, para poder sobrevivir, vamos a tener que dedicarnos al comercio informal, vamos a tener que buscar otras actividades para poder salir adelante. Usted dice, licenciada, estamos en el 2022 y es lo que estamos viviendo. ¿A cuántas personas les pasa que pasan 6, 5, un año sin trabajo? Y no es porque no quieran, es que no hay espacios laborales. Y entonces vemos que ahí estamos vendiendo en el mercado con catálogo. ¿Es malo? No, no es malo. Es lo que la necesidad nos está obligando. Vean lo que pasa en Nicaragua. ¿Cuántas personas subempleadas? ¿Por qué? Porque son profesionales, son farmacéuticos, son químico-biólogos, son nutriólogos, son economistas, administradores, pero no hay trabajo. Entonces terminan trabajando en una maquila. Yo sé que todo trabajo dignifica, pero ¿para qué estudio una profesión? Para ejercerla. Entonces es ahí donde tenemos que comenzar a buscar en dónde yo puedo aplicar mis conocimientos, cómo puedo adquirir más experiencias, pensando no en el 2022, en el 2027 cuando yo me gradúe. Cuando nosotros hablamos de las diferentes etapas que componen la planeación estratégica, partimos de lo que ustedes ya conocen, un análisis situacional. Aquí habla del FODA, oportunidades, amenazas, debilidades, pero no es el único. Existe el POINT, existe también el diagnóstico funcional, el diagnóstico de las PES. Entonces hay varios diagnósticos. Sin embargo, les decía que el FODA es uno de los que más se utiliza porque es práctico, porque es fácil de usar. Un poco subjetivo, sí, porque para lo que uno puede ser oportunidad, para otro puede ser una amenaza, pero bastante objetivo también. Luego que nosotros hacemos el análisis situacional, el saber dónde estoy, a dónde quiero llegar, saber cuáles son las oportunidades que tengo en el mercado, conocer cuáles son mis amenazas, por ejemplo, un incremento en los aranceles. Si, por ejemplo, yo importo y exporto, con eso me estarían matando. Por ejemplo, con esta separación que hay entre países rojos y países democráticos o países socialistas, otro conflicto más. A nivel mundial, lo que se está viviendo, quiénes son amigos de Rusia y quiénes son amigos de Ucrania, quiénes son amigos de Estados Unidos, otro problema más. Y entonces todas esas situaciones repercuten. Ahora bien, dentro de la filosofía empresarial, la misión, que es, como ustedes aprendieron, la razón más importante de una empresa. Cuando ustedes vayan a visitar las empresas, se darán cuenta que algunas de ellas tienen una misión y tienen una visión y que están colgadas en la pared, pero que la gente no sabe para qué existe. Y ese no es el propósito de la misión y la visión. Ah, es que yo soy contador, a mí qué me importa que la empresa quiera fortalecer las operaciones. Usted es contador
pero sus acciones van a ayudar a conseguir esa misión. Las empresas tienen que actualizar su misión. La misión no es para toda la vida. Usted nace con un propósito, pero decía Freddy, hay que irse adaptando, hay que ir cambiando. Por ejemplo, la misión de SAT ha ido cambiando, ya tiene más de 15 años de acción. Entonces, y cada empresa, cada institución debe de actualizar su misión y su visión para que respondan a las necesidades actuales y a lo que en el mercado está cambiando. La visión es hacia dónde nos proyectamos, cómo se ve la empresa, cuáles son sus principales anhelos. Es hacia dónde voy. Los valores, pues son el marco de acción que determina el comportamiento dentro de una empresa. ¿Y qué valores son importantes? Por ejemplo, pensemos en que yo soy una institución financiera. ¿Cómo logro que la gente invierta en mí? Si soy sólida, si soy honrada, si trabajo con respeto, con responsabilidad, si estoy identificada con los problemas de Guatemala. Una empresa, calidad, peso exacto. Cuando hablamos acerca de la fijación de objetivos estratégicos. El objetivo es a dónde quiero llegar. Quiero tener carro, quiero tener una casa, quiero que la empresa esté a nivel nacional, que la empresa también compita a nivel centroamericano y llegar al Caribe. Por ejemplo, hay una empresa de pinturas que tiene su cadena de producción en Guatemala. Hace 2009, hace 10 años, la visión de ellos era Guatemala, Centroamérica y el Caribe. Ellos tenían su planta en Villanueva, su planta de producción. Cuando ellos dispusieron, como parte de la visión, ya no solo quedarse en Guatemala, sino a nivel Centroamérica, desplazaron la planta de producción a Escuintla, a una área más cercana a lo que era el puerto de Santo Tomás, para poder exportar. Luego que ya llegaron a Centroamérica, propusieron llegar al Caribe. Entonces, pero ese objetivo estratégico no es solo qué quiero alcanzar, es cómo lo voy a alcanzar. Bueno, voy a incrementar el 15% en las ventas a través de una expansión de los productos a nivel centroamericano. Voy a mejorar las líneas de producción haciendo un benchmarking de las líneas número 1 a nivel mundial y la tendencia en el mercado. Voy a alcanzar un incremento en la eficacia y eficiencia del personal a través de brindar cursos de capacitación y eliminar las brechas del conocimiento y actualización de las diferentes destrezas y habilidades de los colaboradores. Entonces, cuando hablamos de objetivos estratégicos, es plantear qué quiero llegar a hacer en el futuro, pero cómo lo voy a hacer. O sea, ya no solo, voy a comprar una casa, voy a comprar un club. Sí, ¿cómo? Bueno, dentro de 5 años, a través de un plan de inversiones o a través de un plan de financiamiento, o voy a ahorrar porque voy a comprar un vehículo usado y con la plata en la mano yo puedo negociar. Pero si me toca que un crédito, entonces, si me lo venden en 50, en 70, acepto porque como no tengo la plata, acepto en lo que me lo quieran dar. Pero si usted tiene la plata, usted puede negociar y regatear y comprar donde usted quiera porque usted tiene dinero. Entonces, decimos, ¿qué es lo que yo quiero hacer, pero cómo lo quiero hacer? Ahí es donde fijamos objetivos estratégicos. Y también como parte de los pasos a seguir dentro de esa planeación estratégica, pues consiste en determinar la estrategia competitiva. Es decir, cómo la empresa va a competir en el mercado. Si va a utilizar estrategias proactivas o estrategias políticas. ¿Cómo así? Cuando hablamos de estrategias políticas, se conocen como estrategias de perder o ganar.
Por ejemplo, yo voy a hacerle la competencia a Claro y a Tigo. Y mi empresa de telefonía va a ser Guatemala Comunicaciones. Y esta empresa, por ejemplo, va a lanzar promociones donde vamos a manejar no un plan de 2 teléfonos, sino un plan familiar, donde el papá se pueda llevar el teléfono para la esposa, para los hijos y por lo menos 6 teléfonos para la familia, y que entonces va a incluir el sistema de internet y hacemos el paquete. Con este paquete yo pienso competir y quitarle un 20% al mercado a Tigo y pienso quitarle un 10% a Claro y cubrir yo un 30% en el mercado. Mi estrategia es política, sí, porque yo voy a pelear con el mercado. Es como yo voy a competir con las principales empresas. Bueno, yo voy a colocar una universidad privada, pero ya existe una universidad de las mujeres. Ya existe una universidad que es de todos géneros. Yo voy a poner una universidad de este tipo. Y las carreras que yo voy a lanzar son puras carreras tecnológicas. Yo no quiero nada de que tenga que ver con cualquier carrera que no tenga que ver con tecnología. Acá va a ser administrador de empresas con enfoque tecnológico. Va a ser auditor y va a manejar auditorías de sistemas tecnológicos. Todo es tecnología, porque esa es la política de mi empresa. Y con eso voy a competir con la del Valle y con las carreras que tengan ingeniería en sistemas. ¿Por qué política? ¿Por qué perder o ganar? Porque con esa estrategia puede ser que usted alcance un nivel en el mercado y sí pueda quitarle clientes a otros, pero puede ser también que lo pierda. Ustedes como administradores, cuando estamos viendo métodos cuantitativos a través de la teoría de juegos, ustedes van a poder comparar estrategias y van a poder saber cuándo ustedes le van a ganar a la competencia y cuándo la competencia le va a ganar a ustedes. Entonces, cuando hablamos de estrategias competitivas es cómo yo me voy a comer a todos esos que están en el mercado porque yo voy a ser mejor que ellos. Mientras que las estrategias proactivas es una alianza, es una estrategia de ganar y ganar. Por ejemplo, en lugar de pelear yo con el hotel porque yo pues solo tengo las lanchas, no peleé con el dueño del hotel, únase a él. Entonces, mira, vos tenés tus clientes que vienen a pasear y entonces yo les ofrezco el servicio en lancha. O mira, si yo, por ejemplo, la gente primero se llegó a la orilla del lago, yo les doy la vuelta y ahí una vez les digo que miren que el mejor hotel de Guatemala es el tuyo. Estrategia ganar, ganar. No peleamos, sino nos unimos. Por ejemplo, en Guatemala, ya que el compañero Freddy nos hablaba acerca del café, que, por ejemplo, todavía, a pesar de todas las situaciones, nosotros seguimos siendo líderes en el café que producimos. En Guatemala hay un café que se produce en la región de Huehuetenango que se llama Sello de Mujer. Este café, por ejemplo, fue desarrollado bajo una estrategia proactiva. Es decir, que las mujeres de Huehuetenango, en lugar de pasar por un intermediario, pues lo hacen directo, es decir, lo mandan directo hacia el centro de Europa, una región que se caracteriza porque es demasiado feminista. Entonces, ese café con sello de mujer es una alianza estratégica. En lugar de que esta compañera venga y produzca su café y se lo vaya a vender a un intermediario y que al final ella sea la que menos gana, entonces nos unimos todas las mujeres de Huehuetenango y ahora tenemos nuestra propia marca, café con sello de mujer, y lo pueden buscar en las redes. Y de hecho tengo comentarios que es uno de los cafés con mejor sabor en Guatemala. Entonces, también hay otro que se llama café con manos de mujer, y lo que busca es el tema de la equidad de género y cómo estas marcas compiten a nivel extranjero. Entonces, por lo tanto, sí se puede, sí. En lugar de pelear, nos unimos. Mejor hagamos una cooperativa. Dejemos de competir este pequeño con este pequeño empresario y mejor nos convertimos en una asociación más grande. Entonces, ahí es una alianza estratégica y es una política, es una estrategia proactiva. No peleamos, sino que
ganamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se van haciendo estas alianzas y lo que buscan es competir en el mercado, ya no de manera independiente, sino a través de un grupo que hace mucho más fuerte la estrategia. Entonces, después de que planteamos objetivos estratégicos, definimos nuestras estrategias competitivas, cómo vamos a nosotros a competir en el mercado. Y luego viene la implantación de la estrategia. Es decir, no se trata nada más de que, bueno, ahí están las estrategias, no, implantarla, que se lleven a cabo, que la gente que está dentro de cada puesto participe dentro de la estrategia. Y entonces viene el impulsar, el dar a conocer las estrategias y llevarlas a mano, llevarlas a que se ejecuten, para luego una evaluación. En la planeación estratégica, yo no puedo pensar de que, ay, tengo que esperar los 5 años para ver si funcionó el plan. Eso es mentira. Usted planifica y controla. Y de esa manera es como determina si realmente los planes están siendo funcionales. Usted no puede esperar 20 años. Usted no puede esperar 5 años para ver si funcionó. No, usted ejecuta y de una vez va evaluando. Y lo que no sirve, lo cambia. Lo que necesita modificación, lo modifica. Porque es parte de ese mismo cambio que debe de haber en las estrategias. Entonces, estos son los pasos que desarrollamos para una planeación estratégica. Los que vayan a ser administradores, el otro semestre ya llevan un curso donde ustedes van a tener que ir a una empresa y en esa empresa desarrollar la planeación estratégica. En esta administración 1 tenemos la base teórica y a ver el hecho de que vamos de la manita y qué es cada concepto. En Admon 2 ustedes van a tener que aplicar, van a tener que investigar, van a tener que desarrollar planeación estratégica. Y los auditores, pues también en las empresas donde ustedes laboren, especialmente ustedes que van a ser quienes manejan la plata de la empresa, tienen que desarrollar acciones. Por eso en los objetivos estratégicos hay financieros. ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a recuperar el capital de la empresa? Si vamos a invertir en bonos, si vamos a invertir en una cuenta fija, ¿cómo vamos a generar más plata para la empresa? Entonces, todos nos involucramos dentro de la planeación estratégica porque es a nivel global. ¿Hasta acá alguna duda o comentario? Todo bien, licenciado. Muy bien, sigamos pues. Bien, esto ya lo vieron con el licenciado, Juan Pablo. Ya hablaron acerca de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? ¿Por qué mencionarlo otra vez? Porque es parte de lo que ustedes deben de hacer como punto de partida de una planeación estratégica. Conocer dónde se encuentra y hacia dónde quieren llegar. Entonces, cuando estamos en esta área, decimos las fortalezas, aumentarlas. Las oportunidades, aprovecharlas. Las debilidades, disminuirlas. Y las amenazas, si no las puedo desaparecer, pues cómo contenerlas, ¿verdad? Es lo que tenemos que fijar nosotros en la planeación estratégica. Como les digo, no voy a hacer mucho énfasis en este porque ustedes ya lo vieron con el licenciado. Bueno, matriz FODA es uno de los elementos que vamos a desarrollar en la planeación estratégica. Y pues el formato tiene esta forma. Tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esa información, ¿de dónde va a salir? Cuando ustedes vayan, visiten la empresa y hagan el listado de todos los elementos. En nuestro caso, trabajamos con casos ficticios donde ya la información está y ustedes solo deben de seleccionarla. Hablamos de objetivos estratégicos, que son las estrategias FO, DO, FA y DA. Dice que las estrategias FO consisten en esas acciones que nos van a permitir a nosotros utilizar las fortalezas para aprovechar de mejor manera las oportunidades. Por ejemplo, pensemos en una fortaleza de la empresa que es productos de alta calidad. Y pensemos en una oportunidad que dice que hay empresas interesadas
en distribuir nuestros productos. Entonces, lo que hacemos es resaltar las cualidades de nuestro producto para que esas empresas oferentes en el mercado pues también distribuyan nuestro producto manteniendo la línea de calidad. Las estrategias FA, su finalidad es utilizar lo bueno que hay en la empresa para contrarrestar o disminuir las amenazas. Por ejemplo, hay demasiada competencia. O sea, tengo 10 tiendas alrededor. Tengo 20 competidores en el supermercado. Tengo tantas marcas que ofrecen lo mismo que yo ofrezco. Entonces utilizo las fortalezas. Bueno, mis productos son de calidad, son de higiene, son de precio exacto, están creados con medidas de bioseguridad, que es lo que ahora todos nos dicen, ¿verdad? Que sea cierto saber, pero todos hablan de la bioseguridad. Entonces, a través de esas fortalezas, voy a reducir mis competencias, mis amenazas. Las estrategias DO es utilizar las oportunidades para contrarrestar las debilidades que tengo. Por ejemplo, yo no utilizo publicidad. Mi empresa maneja nada más la publicidad de boca en boca, pero no maneja redes sociales. Y ahora, pues, por ejemplo, una de las oportunidades que existe es de que hay muchas personas que conocen el manejo de redes y que pues lo hacen a través de una asesoría. Entonces, yo no tengo que tener gente contratada para que maneje mis redes sociales, sino que subcontrato a una empresa con un pago mensual y no hay prestaciones laborales ni un cargo laboral dentro de la institución. Entonces, aprovecho esa oportunidad de los oferentes de webmaster y de administración de sitios y manejo de redes para que se encarguen de la publicidad de mi empresa y para que la manejen en redes, ya que yo no conozco. Las estrategias parece que son, ay, aquí, ¿qué hago si están las debilidades? Sí, pero lo que usted tiene que hacer es hacer estrategias para evitarlas y disminuirlas. Qué sé yo, utilizar otro tipo de canales para distribuir sus productos, aprovechar la buena marca de su empresa para que esa red de boca en boca le permita seguir creciendo, implementar el manejo de redes sociales, reducir los costos en lo que es el transporte y lo que usted considere que puede ayudarle a contrarrestar los elementos que hay en el mercado. Entonces, todo eso es parte de lo que funciona para la planeación estratégica. Como les dije, nosotros solo vemos una introducción, no manejamos a gran escala todo lo que ve planeación estratégica, pero es parte de esa introducción que los va a llevar a conocer un poco más. Y es por eso que hace mucho énfasis en los temas de lo que es FODA. Yo me quedo por acá el día de hoy y ya solo nos faltaría hablar de las técnicas y herramientas de la planeación, que es el último punto, ya parte del contenido a evaluar para nuestro examen parcial.